Gracias te damos, Señor, en esta hora, Señor, en esta preciosa mañana, Señor, donde, Señor, nos das la oportunidad, Señor, venir delante de tu presencia, Señor, pero, Señor, que tú fueras, Señor, el que ocupara, Señor, tu lugar, Señor, y no nosotros el lugar que te corresponde, Señor. Señor, que el yo, el ego nuestro, Señor, terminara, Señor, Padre, y nuestro corazón, Señor, se hiciera espacio, se hiciera lugar, Señor, y sacáramos el yo de nuestro corazón, nuestro propio ego, Señor, y que tú vinieras, Señor, a ocupar el lugar que a ti te corresponde en nuestros corazones, Señor, porque en estos últimos días, Señor, Padre, nos hemos adueñado, Señor, apoderados, Señor, de lo que no nos corresponde, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, pero sin embargo, no te hemos dado el lugar que a ti te corresponde, Señor. No te lo hemos cedido, Señor, sino que nos hemos apropiado, Señor, de lo que no es nuestro, Señor. Pero ahora, Señor, en este día, Señor, ven y toma, Señor, tu lugar, Padre Celestial. Ven y toma tu lugar, Rey de Reyes, Señor de Señores. Tú, Señor, que moras, Señor, en la eternidad, al alto y sublime, el que mora en la eternidad, Señor. Sea toda la alabanza, la gloria y la adoración, Señor. Gracias por ser nuestro Rey, por ser nuestro Salvador, pero ayúdanos también a que puedas ser en nuestra vida, Señor, nuestro Señor, y nosotros seamos tus esclavos, seamos tus siervos, Señor, para que te sirvamos con todo nuestro corazón, Señor. Padre, en esta hora te ruego, Señor, que hables tu palabra, Señor. Y aquel, Señor, que se encuentra debilitado, Señor, Padre, fortalezcas las manos y las rodillas paralizadas, Señor, y las manos débiles, Señor. Fortalécelas, Señor, y danos la fuerza para continuar en estos últimos días, Señor, en estos últimos metros de nuestra caminata, Señor. Serán los más difíciles, pero sin duda, Señor, con tu ayuda, Señor, y con tu gracia, si tú nos la das, Señor, podremos terminar, Señor, esta carrera, esta caminata, Señor, en la cual estamos, Señor. Gracias, Señor. Comparte, Señor, el pan con el hambriento, con el que deseas, Señor, comer, Señor, tu pan de vida, Señor. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que nos das, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tomen sus asientos, hermanos. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que el Señor nos brinda de estar en este lugar para alabar el nombre de nuestro Dios. El Señor ha sido bueno, el Señor ha sido misericordioso y estamos nuevamente y parece que poco a poco vamos tomando fuerza nuevamente. El Señor ha sido misericordioso con nosotros y estamos muy agradecidos con Dios por todo lo que nos da, por la vida que tenemos cada uno de nosotros. No cualquiera tiene vida en este momento, pero sin embargo el Señor, por alguna razón, por su misericordia y su gracia, le permitió a usted estar en este lugar y no es una casualidad. Entonces tengamos un oído abierto para ver qué es lo que el Señor quiere hablarnos en este día. ¿Cuántos sabemos, hermanos, que estamos en tiempos peligrosos y que la venida del Señor es inminente? La venida del Señor está cerca, aunque muchos no lo vean o muchos no lo quieran ver. La palabra del Señor, hermanos, se cumplirá al pie de la letra, como se ha ido cumpliendo a lo largo de los años, de cientos de años. Se ha ido cumpliendo la palabra del Señor y se seguirá cumpliendo, no importa lo que usted y yo creamos o sintamos de la palabra del Señor. La palabra del Señor se va a cumplir. Y
Este mensaje, hermanos, esta meditación tiene por nombre Erguíos y avanzad. La he dividido en dos partes. Esta sería la parte número 1 porque creo que no hay suficiente tiempo y no quiero tomar tanto tiempo. Erguíos y avanzad. Hermanos, y en los últimos tiempos, en los últimos días, se puede decir meses, hemos ido viendo cosas que jamás habíamos visto. Bueno, cuando menos yo no lo había visto, yo no, pero no sé ustedes. Siempre habíamos visto cosas, o en este caso enfermedades y pandemias y cosas así, que involucraban un país, o cuando menos dos, y por allá, al otro lado del mundo. Me acuerdo en diciembre mi esposa me hablaba y me decía, hay una enfermedad nueva que dicen que es como una gripe, pero se puede llegar a complicar y al grado de llenarle de agua los pulmones. Eso es lo que nosotros hablábamos ese día. Pero nunca pensamos que eso fuera a llegar hasta la puerta de nuestra casa. Siempre miramos esto, hermanos, en el pasado como algo muy lejano, algo por allá. Y sí, pasó a lo largo de los años, siempre estuvieron pasando cosas así. Como les digo, yo nunca lo había mirado. No creo que aquí haya alguien tan anciano como para haber visto las de 1900 por allá. Nunca lo habíamos visto, nada igual. Quizás hace muchos años, en la llamada fiebre española o gripe española, mi papá me cuenta y me contaba cuando yo estaba en México. Él me contaba que mi abuelo Manuel Flores, le contaba a él que eso llegó hasta Durango también y en México. Y dice que le contaba a mi abuelito, a él dice que donde llegaba esa enfermedad, las casas quedaban vacías. No quedaba ni una sola persona. No había la medicina ni la tecnología que tenemos en este tiempo. No había nada de eso. Entonces, donde tocaba la puerta de esa enfermedad y lograba entrar, no quedaba nadie. Dice que las casas quedaban solas. Casitas, no sé si en su pueblo hay, pero casitas de adobe, hechas de los adobes hechos de barro, no son ladrillos cocidos ni bloques de concreto, adobe de barro. Entonces esas casitas, su puertita de madera ahí toda viejita, quedaban completamente vacías. Pero desde entonces no se había mirado nada igual en todo este continente americano ni en todo el mundo. Eso fue en 1918. Después, bueno, mucho antes, perdón, en 1346 también la fiebre negra o la negra le llamaban, la pandemia negra. Pero en 1918 hubo cerca de 50 millones de muertos. O sea, nada que ver con lo que hay ahora. La peste negra, perdón. Y otras pandemias. Y la última que fue pandemia fue la de 2008-2009, la tipo H1N1, que era también como una gripa que comenzó en México. Pero fue algo leve y terminó. Y lo que estamos viendo ahora, como le digo, que nunca habíamos visto. Ahora, ¿qué tiene que ver con la palabra de Dios todo esto? Lo que le decía yo al principio. Tiene que ver mucho con la palabra de Dios. Primero, que es juicio de parte de Dios. O sea, es una poquito de la probadita de la ira de Dios. Dice la palabra del Señor que cuando el Señor trae juicio sobre la humanidad, los hombres aprenden justicia. Y créanme que yo he aprendido un poco más de justicia. Ahora, dependiendo cómo lo tomemos. Pero dice la Biblia que cuando Él trae su ira, su juicio sobre la tierra, los hombres aprenden justicia. Y sí, espero que algunos de los que estemos aquí estemos aprendiendo justicia. Tiene mucho que ver, esa es una parte, juicio del Señor sobre la humanidad. La otra
que es una señal más de que Cristo viene pronto. Es una señal de que Cristo viene pronto. Hay otras señales y hay otras cosas que se han ido cumpliendo y otras que faltan por cumplirse. También dice la Biblia que la ciencia se aumentará en gran manera. Usted no sabe, o tal vez ni cuenta se da, pero estas cosas llamadas teléfonos inteligentes le dicen a gritos que Cristo viene pronto. La ciencia se ha aumentado en gran manera, cosas que nunca habíamos visto. En mis tiempos, el primer carro que yo logré mirar ahí en mi pueblo, lo tenía un señor que se llamaba Fabián Reina, y había que darle. ¿Sí lo miró, pastor? Le llamaba crank o como cuerda. Le daba y al fin encendía. Carros de los que usó Pancho Villa por allá en aquellos tiempos. Ahora no. Dice que, ¿cómo se llama? Keyless o key free, algo así. Entonces, usted le pucha un botón y enciende. No necesita ni poner la llave. Con la huella, tal vez con la huella digital también, para que no se lo roben. Pero ¿sabe qué? Todo eso nos dice a gritos que Cristo viene pronto. Y el cristiano ni cuenta se da. Hay muchas señales, pero esta que estamos viendo de esta enfermedad nos dice que Cristo viene pronto. Ese es el motivo principal. Ahora, hermanos, esto nos habla de pruebas y de cosas difíciles, de enfermedades y cosas que nunca habíamos visto. Ahora, si son cosas que nunca habíamos visto y nunca habíamos experimentado, entonces seguramente también el Señor quiere revelarnos algo que nunca habíamos aprendido. Nos quiere revelar verdades que no habíamos visto jamás. Y es por eso que tenemos que tener nuestro oído abierto a estas pruebas. El apóstol Pablo, hermanos, compara esta caminata, o sea, la caminata del cristiano, con la carrera de un atleta. Y yo quisiera agregar, hermanos, que no es una carrera de 100 metros planos, ni de 400 metros planos, sino esa carrera, yo le agregaría que es un maratón, porque es largo y no es fácil. No cualquiera va a terminar un maratón. La gente para correr un maratón se entrena, hermanos, todos los días, hasta 4, 6 o 8 horas diarias, y tiene una dieta especial para poder correr un maratón. Y yo lo comparo, de hecho, a esta parte, porque lo dividí en dos partes, le llamo el maratón del cristiano, esta pequeña parte. Una carrera larga, un maratón. Y yo le agregaría, aparte de ser un maratón largo y difícil de correr, un maratón con obstáculos. Hay carreras que son con obstáculos. Los atletas brincan obstáculos y van hasta llegar. Pero el maratón en sí es difícil. Pero las pruebas, hermanos, cuando vienen a nuestra vida, hacen lucir como obstáculos difíciles que no cualquiera los va a brincar, no cualquiera los va a pasar. Ahora, hermanos, yo le pido que vaya conmigo para leer eso que le estaba diciendo, lo que nos dice el apóstol Pablo. Vaya por favor a Corintios y veamos cómo compara el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9. Y la mera cita base, esa se dejará hasta el final. Luego veremos por qué. 1 Corintios 9, versículo 24 al 27. Amén. Dice la palabra del Señor de la Reina Valera 1960, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Correr de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todos se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre
no sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahí dele vuelta y vaya a Timoteo, segunda de Timoteo 2, segunda de Timoteo 2, unas cuantas, algunas páginas. Segunda de Timoteo, versículo 2, del 1 al 6, dice de la siguiente manera: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y mire lo que dice el versículo 4: Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y el 5: Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Hermanos, la Biblia nos enseña y nos da varios ejemplos, principalmente del atleta. Dice que el que corre en una carrera, el atleta se abstiene de muchas cosas. Y luego dice: correr de tal manera que lo obtengáis. O sea, no a la aventura nada más. Yo me voy a enlistar el maratón y ahí voy a correr, no importa que no gane. Hay un dicho que dice la gente, que por cierto no es de mi agrado. Dicen: lo importante no es ganar, sino participar. Y yo no creo eso, porque si voy a jugar, yo quiero ganar. Si voy a participar, yo quiero ganar. Si me voy a quedar en el camino, entonces ¿para qué? Probablemente, hablando en lo secular, alguien que va a jugar fútbol, por ejemplo, se va a enlistar y va a poner su equipo ahí, pero con el deseo de ganar y en la final, del torneo, obtener el primer lugar. Y va a dar todo lo que pueda, todo lo posible. Si se queda en el camino, se quedó, pero queda en él que le echó todas las ganas, como luego decimos, y dio todo de sí para poder terminar bien y ganar el primer lugar. El apóstol Pablo nos enseña de la misma manera, hermanos, que corramos de tal manera que lo obtengamos, que lo obtengáis, dice, no a la aventura. También dice en Timoteo, ahí donde leímos, dice que pelea. Lo enseña como una pelea también. Y dice que golpea, no como golpear al aire. Dice: un boxeador que quiera pelear una pelea y quiera ganar, no va a golpear solamente como al aire. Va a tratar de noquear al contrincante. Un golpe al hígado, como luego dicen. ¿Sabe usted que si un boxeador le da un golpe al hígado al otro contrincante, no obtendrá aire ni para respirar y es knockout por completo? Ellos tratan de golpear a la nariz o en esta parte de aquí, porque si le golpea aquí y le abre, habrá tanta sangre que el otro no podrá pelear más, y se para la pelea y gana la pelea por nocaut técnico. Así enseña el apóstol Pablo también, que debemos de correr, que debemos de pelear, no a la aventura, sino con deseo de terminar nuestra carrera. Amén. Con deseo de terminar esta carrera. Hermanos, si llegáramos, como le digo, habrá muchas pruebas en el camino, muchos obstáculos que brincar en este maratón del cristiano. Pero si llegamos a terminar como nos han enseñado, será por la pura misericordia de Dios. Pero yo le digo ahora, no es tiempo, hermanos, de acobardarnos en estos últimos días. Si usted y yo nos acobardamos o desmayamos en estos días, olvídese, porque esto va comenzando apenas. Si no logramos, hermanos, perseverar en estos días que apenas han venido días difíciles,
cuando, como hemos aprendido, cuando Israel caiga, como lo dice la Biblia, cuando Israel, Jerusalén sea rodeado de ejércitos, saber que la destrucción o su destrucción ha llegado. Y luego nos enseña la Biblia en Daniel, en Ezequiel, en Apocalipsis, que de ahí hay 3 años y medio para el retorno del Señor. No crean, hermanos, y no creamos que vendrá la gran tribulación para el pueblo de Israel físico, y allá aquellos siendo destruidos y sufriendo como nunca, porque la Biblia dice en Mateo 24 y en Lucas también 21, que habrá gran tribulación como nunca ha habido en el mundo, ni la habrá. O sea, no podemos creer que eso será allá y el cristiano acá. No hace ningún sentido, hermanos. No vivamos engañados, porque no será así. O sea, si ellos estarán sufriendo en lo físico, seguramente, y lo más seguro, 100% seguro, que nosotros también tendremos pruebas muy difíciles como nunca. Si para ellos será como nunca en la historia de la humanidad, también la iglesia cristiana tendrá pruebas como nunca. Y si ahora, en estos días, nos estamos dando por vencidos, olvídese, nos quedaremos fácilmente cuando esto comience a suceder. No es tiempo, hermanos, de desanimarnos. Ahorita se va a animar, más adelante. No, vamos a seguir adelante, hermanos, pero pongamos la meta, hermanos, pongamos los ojos en la meta, en Cristo Jesús. La simple carrera, hermanos, el simple maratón, como le digo yo en esta ocasión, es difícil y muy cansado. Y mucho más con los obstáculos. Pero los obstáculos, hermanos, son necesarios. Porque sin obstáculos, pues, hablando así claramente, cualquier persona terminaría. Ahora alguien dirá, ¿y para qué la explicación de la pandemia? Pues ya se lo dije hace rato, para explicar de que los tiempos son difíciles y que son señales de que el Señor viene pronto, para ilustrarlo de esa manera. Y no quiero sonar pesimista, pero es probable que esto empeore. No se asuste, pero es muy probable que esto empeore. Y hay mucho, la mayoría, bueno, no la mayoría, pero sí, algunos pastores predican duro acerca de esto. Pero es mejor, hermanos, porque usted aprende la verdad. Y no que llegue al final y que sea todo lo contrario y sea difícil y usted diga, nadie me dijo esto, yo no me esperaba esto. Ahora sí, la gran mayoría predica prosperidad y que todo va a ir sobre ruedas. Pero ahora, ¿dónde están esos predicadores? Las iglesias están cerradas, iglesias de miles de personas están cerradas. O simplemente están haciendo lo que hacemos nosotros, transmitir por internet. Pero es diferente. En esos días toda esta gente, hermanos, no sabrá qué hacer. Y el falso sacerdocio de Elí, Ofni y Fines se acabará y buscarán estos lugares donde se predique la verdad, donde se predique la palabra clara y como es, y que no los mantengan engañados. El deseo, hermanos, de mi corazón es que todo mejore, pero ciertamente yo no lo sé. Pero muy probablemente que todo empeore. Oremos que el Señor nos dé la gracia para terminar esta carrera. Hay muchos hermanos se quedarán en la recta final. En un maratón, hermanos, ¿dónde se queda la mayoría de la gente? En la final, en lo último. Nadie se va a quedar al principio. Nadie se va a quedar al principio, pero muchos se quedarán en la recta final. Pero ¿sabe qué? El apóstol Pedro nos dice en el Sermón del Monte, cuando el Señor habló una palabra y fue muy dura. Esa palabra fue muy dura y los mismos apóstoles le dijeron, Señor, esta palabra es muy dura. ¿Quién podrá oírla? ¿Quién podrá escucharla?
Entonces el Señor Jesús le dijo al apóstol Pedro: si quieren, ustedes también se pueden ir. Si no les gusta o ellos creen que es muy dura, también se pueden ir. Pero entonces el apóstol Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Amén. ¿Qué vamos a hacer en estos últimos días? ¿Voltear a ver a otros lugares? ¿O desanimarnos y mirar otras opciones? No se puede. Solamente el Señor es el que tiene palabras de vida eterna. ¿Sabe qué decía mi papá? Antes, cuando yo era niño, él decía y ilustraba y decía que la caminata del cristiano o la carrera del cristiano es como la mafia. Amén. La caminata y la carrera del cristiano es como la mafia. Todo aquel que se mete en eso nunca más podrá salir. La caminata cristiana, hermanos, no hay de otra. No hay donde podemos ir. Si usted ha conocido al Señor y el Señor le ha hecho salvo, como dijo el apóstol Pablo, ¿a quién iremos? ¿A dónde va a ir? No hay otra opción cuál seguir, sino solamente seguir al Señor. Cercas, lo más cercas que se pueda. ¿A quién iremos?, dijo el apóstol Pedro. Gloria a Dios. Él es el único, hermano, que puede ayudarnos a saltar los últimos obstáculos en este maratón en el cual estamos. Como le digo, las pruebas, los obstáculos que son las pruebas del cristiano son esenciales y son necesarias. Ojalá que todo esto termine pronto, pero si no, afirmemos nuestro corazón, hermanos, en estos últimos días. Yo sé que mucha gente ahora, en este tiempo, tienen miedo, y eso es entendible. Mucha gente tiene miedo, o sea, no solamente la gente del mundo, o sea, entre nosotros tenemos miedo y tenemos temor de que algo nos suceda. Eso es natural. Eso es, el Señor lo puso en el corazón, el sentir, tener ese sentir, porque si usted tiene el sentir de que se va a hacer algo, se va a lastimar en la altura, usted toma precaución. Toma precaución para no caerse. Es bueno, pero tenemos que hacer un balance y tenemos que poner la mirada en nuestro Señor, porque dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor. No puede ser el temor, el miedo mayor que el amor de Dios. El amor de Dios debería de fortalecernos, hermanos, para echar fuera el temor y fortalecernos en estos últimos días y poder seguir adelante. Como le digo, mucha gente tiene miedo, y aún entre nosotros mismos, pero ¿sabe qué? Yo conozco una historia. Conozco la historia de un niño que tenía mucho temor en una tormenta. Había una tormenta con truenos, relámpagos, y era una noche muy oscura. Y ese niño tenía miedo en su dormitorio porque había mucha oscuridad. Y se imagina esos grandes truenos y relámpagos. Pero él no se quedó ahí, sino que fue y llamó a su padre. Entonces el padre vino al dormitorio del niño y se recostó al lado del niño y lo tomó de la mano. Ahora dirá, ¿qué solución? La tormenta seguía igual, seguía la misma oscuridad en el cuarto, en el dormitorio, pero la diferencia era que ese niño ahora estaba agarrado de la mano de su padre. Para nosotros, hermanos, debería de ser igual en estos últimos días, agarrarnos de la mano del Señor. Esa tormenta seguía igual, la oscuridad siguió igual, pero ese niño ya no tenía miedo. El miedo había desaparecido. ¿Por qué? Porque ahora estaba agarrado de la mano de su papá y el miedo se había ido. Ahora se sentía seguro en las manos de su padre. Eso es, hermanos, lo que deberíamos de hacer nosotros en estos últimos días. Es natural sentir un poco de miedo. Yo lo he sentido y yo sé que, yo estoy seguro que todos los que estamos aquí lo hemos sentido. Pero el perfecto amor
el amor del Padre que nos hace tomarnos de su mano, eso echa fuera el temor, el miedo de nuestras vidas y nos da un aliento extra para seguir avanzando en este camino. Amén. Nos da aliento para seguir adelante. Como le digo, las pruebas serán necesarias. Pero hermanos, Dios nunca prometió que sería fácil. No sé si usted ha leído en la Biblia que diga que nomás en cuanto reciba al Señor, como dicen en la doctrina popular, recibe el Señor y todos tus problemas se acabarán y vivirás una vida tranquila, sin ningún problema, sin ninguna necesidad. El Señor te va a dar todo lo que tienes. De hecho, un señor predicaba, un predicador, se podría decir. Él le decía a uno de sus feligreses, de sus cristianos de su iglesia, le dijo: mira, el Señor quiere que tengas abundancia, que tengas riquezas, y el Señor no vendrá hasta que usted tenga una casa nuevecita y un carro nuevo, porque el Señor quiere que usted goce de la vida. Él sufrió y murió pobre para que usted sea rico. Pero ¿dónde dice la Biblia eso? La Biblia no nos enseña eso. Pero ¿sabe qué? Sí nos dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice: estas cosas os he hablado, hablando el Señor Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, dice, tendréis aflicción. Y luego dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido el mundo. Amén. Él no dijo, hermanos, que sería fácil, sino todo lo contrario. Él nunca dijo que el camino donde vamos sería un camino alfombrado, la alfombra roja, ¿verdad?, de los artistas, donde caminan y todo fácil. Él nunca prometió tampoco una carretera recién pavimentada. ¿Alguien ha manejado una carretera recién que la acaban de, que ni las llantas se escuchan del carro y corre suavecito? Él no prometió eso. Él prometió que sería difícil, pero sí prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Él sí prometió que Él ha vencido al mundo, que confiáramos. No prometió un camino fácil, una carrera fácil. En Mateo capítulo 7, versículo 13 dice la Biblia: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Él dice: entrad por la puerta estrecha. Ahora, usted entra por la puerta estrecha, pero no solamente se va de ese tamaño, sino cuando entra usted, conforme pasan los años, el Señor le va estrechando más, para que las cosas que le estorban en su caminata, usted se las quite y las tire y pueda caminar más fácil. Y en los días finales, como hablaba yo al principio, será aún más estrecho, y solamente quitándonos todo lo que nos estorba, hablando de esta vida, hablando de nuestro deseo de estar en este mundo y nuestro deseo de obtener cosas. Solamente si nos quitamos eso que nos estorba y topa en los lados y nos estorba, podremos terminar, hermanos, nuestra caminata. El versículo 14, leímos Mateo 7:13, y el versículo 14 dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, pero dice, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallarán. Ya aprendimos y ya explicamos en otras ocasiones que los dos caminos, hermanos, están dentro de la iglesia. Amén. No pensemos que el camino angosto es para nosotros y el camino ancho es para allá en el mundo, allá afuera, a la gente que no conoce de Dios. No, los dos caminos están aquí dentro de la iglesia. El cristiano que quiere seguir al Señor fiel, tal como dice la palabra del Señor,
O sea, no que sea perfecto, pero sí que dé todo de sí para agradar al Señor. Y el otro que le da lo mismo, que puede vivir como Él quiera, puede caminar como Él quiera. Ese es el otro camino, ese es el otro camino ancho. Hay dos caminos, uno ancho y uno angosto, los dos están dentro de la iglesia. Según 2 Corintios, la carta del apóstol Pablo, la carta del apóstol Pablo de 2 Corintios capítulo 4 versículo 17. Según él, las pruebas que vienen a nuestra vida, el apóstol Pablo le llama una leve tribulación momentánea. Leves tribulaciones momentáneas es lo que el apóstol Pablo le llama en 2 Corintios 4:17. Ahora, alguien dirá, ¿cómo que leve tribulación momentánea? Hay gente que se está muriendo por esta enfermedad. Cristianos, pastores, tenemos buenos amigos para rumbo en Nueva York y toda aquella parte de Nueva Jersey. Conozco gente, buenos cristianos en Dallas. Yo vivía en Dallas. Yo conozco de pastores que han muerto por esa enfermedad. Entonces, ¿les faltó fe o el Señor así lo decidió? No es una leve tribulación momentánea si lo vemos con nuestros ojos. Alguien me dirá, pues no es leve tribulación porque el apóstol Pablo dice que es una leve, pero... Y esta es solamente una prueba del cristiano. Hay muchas, ha habido muchas en el pasado y sin duda habrá más. ¿Sabe qué? Yo lo veo de esta manera, es el Señor preparándonos, entrenándonos para los días finales. Y deberíamos de estar agradecidos. Deberíamos de estar agradecidos porque si vamos todo bien, cuando Israel caiga y todo eso se salga de control, o sea, no que se le salga de control al Señor, sino aquí en el mundo, y se ponga más difícil, vamos a estar acostumbrados a una vida fácil y será mucho peor. Pero es el Señor entrenándonos para los días finales. El apóstol Pablo le dice una leve tribulación momentánea, y ahorita vamos a ver por qué es leve tribulación momentánea. Si vemos, hermanos, con nuestros propios ojos, por eso hay una alabanza que dice, dame ojos para ver por tu espíritu, ¿amén? Dame ojos para ver como tú ves. Si vemos esto que está sucediendo aún en nuestra vida cristiana y en la vida de la iglesia, serán pruebas enormes y serán cosas difíciles, muy difíciles porque la vemos a nuestros propios ojos. Como le digo, esto que está sucediendo no es fácil. No es fácil y yo le invito que se traiga un tapabocas. Si no, nadie se le va a obligar. Si no quiere traerlo, también está bien. Y que si se siente enfermo de lo que usted ya sabe, quédese en su casa, por favor, por amor a los demás. Ahora, si no me malinterprete, cuando usted salga de todo esto, regrese a este lugar y dé gloria a Dios por su vida y por la vida de su familia. No seamos como los 10 leprosos. Amén. Que solo uno regresó y aparte era samaritano, ni siquiera era del pueblo de Dios. Quédese en su casa si se siente mal, no venga. Pero cuando esté bien y el Señor le haya sacado esto, regrese. Eso sí, tráigase su tapabocas si quiere. Y si no quiere, también no le vamos a obligar. No vamos a estar en la puerta al que vaya entrando, le vamos a estar instalando. No somos así. Amén. Pero le invito a que se cuide. Amén. Segunda de los Corintios 4:16. ¿Ese ya lo leímos o no? No lo hemos leído. Amén. Vamos a ver que desde la perspectiva, con los ojos del Señor, estas cosas no son tan grandes. Y comparándolo con las cosas que nos esperan, hermanos, esta cosa no es nada. Por eso es que el apóstol Pablo no lo estaba viendo con los ojos terrenales. Él lo estaba viendo desde la perspectiva de la gloria del Señor, que se va a mirar en los últimos días.
Y algo que viene a mi mente, ¿se acuerda la viuda de Sarepta cómo le fue proveída alimentación? Y se acuerda Daniel en el foso de los leones, también Sadrach, Mesach, Sadrach y Abednego en el horno de fuego. Ellos fueron librados. En los últimos días, hermanos, yo creo firmemente que eso lo vamos a volver a ver. Si las pruebas serán tan difíciles como nunca, como en el tiempo pasado, los apóstoles y los profetas vivieron, si las pruebas van a ser así de grandes, yo creo que el Señor igual nos librará de la misma manera como los libró a ellos. Yo creo que miraremos la gloria. Esa es la gloria que dice el Señor que veremos en los últimos días. Y la tierra, dice la Biblia, que será llena de la gloria del Señor, así como las aguas cubren la mar. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16 al 18 dice: por tanto, o sea, para que podamos mirar con los ojos del Señor, por tanto no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Versículo 17: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Versículo 18: no mirando, fíjese bien, no mirando nosotros las cosas que se ven, lo que estamos viendo ahorita, no mirando las cosas que se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven, esas son eternas. No miremos lo que estamos viendo ahorita. Sí, es imposible que no llame nuestra atención, pero que pongamos los ojos en Jesucristo, la meta. El atleta cuando va corriendo, hermanos, al principio corre con ganas, pero cuando va llegando a la final, ¿qué es lo que lo alienta? Cuando ve la meta, cuando ve la final y ve ese listón que está ahí, y ella se imagina pasando por ahí con el pecho y romper esa cinta y ganar la carrera. Eso es lo que lo alienta al atleta. Entonces, pongamos la mirada, hermanos, en el Señor. Él es la meta. Si realmente nos comparamos con mujeres y hombres de Dios, hermanos, no hemos pasado nada, no hemos sufrido nada en comparación con siervos del pasado, o sea, grandes cristianos, hombres de Dios. ¿Por qué le digo que no son nada de estas cosas? Porque si ponemos la mirada en la gloria de Dios, veremos que al lado de la grandeza y la gloria de Dios que nos espera, no hay comparación. Hay una diferencia abismal. Si lo vemos aquí terrenalmente, sí, es tremendo, nos consume. Pero si lo vemos de esta manera, de una manera eterna, entonces no son nada. Vaya conmigo por favor a Romanos. Hechos, Romanos, Corintios. Está entre Hechos y Corintios. Romanos capítulo 8, por favor, hermanos. Ya mero termino. Romanos 8, 18. Lo voy a esperar porque esta es una de las lecturas más largas que vamos a leer. Amén, ¿lo tenemos? Romanos 8, 18. Dice de la siguiente manera. El encabezado, sabemos que no son inspirados por Dios los encabezados, pero el mío dice la gloria futura. Y créame que tiene mucho que ver. Dice el versículo 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Brinquemos hasta el 26, por favor. Dice: y de igual manera el Espíritu ayuda en nuestras debilidades, nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? O sea, porque no sabemos pedir pues como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas os ayudan a bien, esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también a estos predestinó, porque fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay muchas cosas que nos pueden separar, pero el Señor intercede por nosotros con gemidos indecibles. Los días que estábamos pasando por esta enfermedad, fue un tiempo difícil y estaba yo angustiado, no por mi vida, sino por ese niño de 5 años que está ahí, Joel. Yo sé lo que es mirarlo entubado por 4 meses. Sé cómo sufrió. Hace rato le estábamos viendo las marcas que tiene aquí de las agujas que tuvo por meses. Y yo sabía que si la cosa se ponía fea, porque yo sé que muchos niños así han ido parar al hospital. Sin embargo, él no le pasó nada. Catarro normal. Salía a jugar afuera en el sol y no le pasó nada. Entonces llegó un momento donde yo clamaba al Señor, no por mi salud, porque realmente me he sentido mal ahora últimamente. Los días que yo estaba enfermo, sí me sentía enfermo como nunca, pero no tanto para preocuparme por mí. Entonces llegó un momento donde yo oraba, pero ya no oraba, sino gemía delante del Señor. Y ahora es que yo entiendo que un gemido de angustia o de auxilio delante del Señor es más poderoso que una oración de 1 hora con palabras entrenadas, con palabras perfectas, gramáticamente correctas. Eso no sirve de nada. Ahora lo entiendo más porque aquí dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Un gemido que no se puede explicar, que sale del profundo del corazón. Así intercede el Señor por usted y por mí para que terminemos la carrera, para que terminemos esta caminata en la cual estamos. En la Biblia, bueno, esa ya lo leímos. Vayamos, hermanos, vaya conmigo por favor a Hebreos, estas son las últimas lecturas. Hebreos, donde nos dice que no hemos sufrido tanto según el Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Son lecturas muy conocidas, pero que nos alientan a seguir adelante. Amén. Hebreos 12. Gloria a Dios.
12 del 1 al 14. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro esta tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. ¿Ya ve? Tenemos que correr la carrera, el maratón, puestos los ojos en la meta, en Cristo Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se nos dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué obedeceremos mucho mejor? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Amén. Esta es parte de la disciplina. Seguramente tenemos algo que no nos ayuda en nuestra caminata y el Señor nos disciplina. Y si lo tomamos, como dice el apóstol Pablo, esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahora, si nos amargamos y decimos: el Señor ya me quiere matar, y entonces se va a amargar y se va a alejar de Dios. Yo conozco gente así. Pero al principio, en el versículo 3, dice que no hemos sufrido. No sufrido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, como lo hicieron los apóstoles. Por eso le digo que no hemos sufrido tanto en nuestra caminata como nosotros pensamos. Las pruebas vienen a nuestra vida según Deuteronomio, hermanos. Según Deuteronomio, no tenemos que ir ahí, pero Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, dice que el Señor tenía en el desierto al pueblo de Israel. Y dice, y los hizo pasar hambre, y los hizo andar en el desierto sufriendo, con sed y todo eso. Pero luego dice más adelante, lo hizo para ver qué había en su corazón, en el corazón del pueblo. Y ahí se vio qué es lo que había en el corazón del pueblo. Solo reproches, solo corajes, murmuración contra Moisés. Dice Moisés: de aquí a poco me apedrearán. Cuando le preguntaba al Señor, el Señor lo hizo para ver qué había en su corazón, y salió a relucir lo que había en el corazón. Ahora, ¿qué va a salir de nuestro corazón en estos últimos días con las pruebas que estamos pasando? ¿Qué va a salir de nuestro corazón? Las pruebas son necesarias, y sin pruebas nadie va a terminar la carrera, hermanos. Nadie va a terminar la carrera bien. Será para limpiar la iglesia, y en los últimos días esto vendrá más, porque el Señor quiere limpiar su iglesia. El Señor quiere limpiar su iglesia. Irá saliendo de la iglesia lo que no es bueno, pero yo sé que a todos el Señor quiere darnos la gracia, a todos,
Nos quiere dar la gracia a los hermanos que nos ven. Quiere dar la gracia, y la gracia está disponible a aquel que quiere seguir adelante. Si nos cuidamos aquí, el templo es bastante grande, hermanos. Mire dónde estamos nosotros ahora. Si nos mantenemos un poquito alejados y nos cuidamos, no pasará nada. Ahora, si nos ponemos todos juntitos ahí, amontonaditos todos, y estamos enfermos y empezamos a toser y toser ahí todos juntos, pues sí, nos vamos a enfermar. Pero si hacemos así lo que estábamos hablando, si está enfermo, quédese en su casa, cuídese, no pasará nada. Pero sin duda vendrán más pruebas como esta, y mucho más difíciles, porque el Señor va a limpiar su era, el Señor va a limpiar su iglesia. Amén. En el maratón, hermanos, cristiano, como en lo secular, los últimos metros, hermanos, serán los más difíciles. Nunca los primeros son los más difíciles, sino los últimos. Yo he mirado, hermanos, en la televisión, gente que está terminando el maratón y en los últimos metros. El otro día miré uno viendo un maratón, pedazo del maratón. Un señor venía ganando, era el del primer lugar. Cuando le faltaban, hermanos, sin mentirle, como 7 metros, las piernas no le respondieron y se cayó. Los que estaban al lado le aplaudían. Entonces él se esforzó, se levantó 1 metro más y se volvió a caer. Se volvió a levantar con ganas de terminar ese maratón y ganar el primer lugar, pero en eso le pasó uno, le ganó. Y le pasó otro, y adelante venían más otros, pero no se dio por vencido. En esos últimos 2-3 metros que le quedaban, ¿sabe qué hizo? Como no pudo correr, empezó a rodar. Pero él tenía deseo de terminar. Yo miraba la disponibilidad de terminar ese maratón. No se quedó, no dijo, no, ya, hasta aquí llegué y se sentó, no. Empezó a rodar, yo nunca había visto algo así. Empezó a rodar y dio vueltas rodando y terminó la carrera. Así terminaremos muchos, hermanos, y así estamos muchos, cansados de tantos años y de lo que nos ha pasado, tristezas, enfermedades, preocupaciones, angustias. Pero la diferencia será en si nos quedamos en los últimos 2-3 metros. Ahí será lo más difícil. Este hombre rodó y terminó. Nosotros podemos hacer lo mismo, aún arrastrarnos. El Señor nos dará la gracia y podemos terminar, pero si nos quedamos ahí, entonces el Señor te quitará su gracia de nosotros para poder terminar la carrera. Es necesario, hermanos, poner los ojos en el Señor, como el atleta pone la mirada en la meta. Cuando él divisa la meta, es que se anima. Y por eso yo le mostré al principio lo que está sucediendo, para que usted vea que la meta está cerca. La venida de nuestro Señor está cerca. Con lo que está pasando podemos ver la meta cercana, entonces con eso nos podemos animar y poder decir, mi Señor está a la puerta. Y de esa manera nos podemos animar. Con lo que pasa, hermanos, en la actualidad, yo veo al Señor más cerca que nunca. Y aunque por momentos no pueda más, el verlo a Él, el verlo a Cristo Jesús, me anima y me da fuerza para terminar la carrera. El último versículo, que era el versículo que se debe leer al principio. Usualmente se lee al principio, el texto base se lee al principio, pero yo quise dejarlo al final, porque ahorita que usted ya está cansado de estar ahí sentado, se puede animar con este versículo. Por favor, vaya conmigo a esta última lectura. Vaya por favor a Lucas capítulo 21. Este mensaje se llama Erguíos y avanzad, parte 1, porque la he dividido en 2 partes. Cuando el Señor me conceda y el pastor me dé permiso, pues compartiré la siguiente parte. Lucas capítulo 21 habla de los tiempos del fin.
Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer desde el 25 en adelante nada más para terminar pronto. Lucas 21, 25 dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Versículo 28: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Si usted no se da cuenta de lo que está sucediendo ahorita y que la gente tiene angustia y tiene expectación y confundidos por lo que pueda pasar, entonces quizá no pueda mirar lo que venga. Pero eso que dice aquí, eso está sucediendo ahora. Pero dice más adelante, dice: mirad la higuera y todos los árboles cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también, fíjese, vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cercano el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor Jesús. Dice aquí el versículo 28: cuando veas todas estas cosas, erguíos. Cuando está un militar en el ejército, ahí no se le permite caminar así, con las manos caídas y doblado. Yo di mi servicio militar por un año en México, y el sargento que nos daba instrucción de orden cerrada, le llama, enseñar a marchar rectamente con el tacón, que caiga el tacón primero, bien hecho. Él no lo podía ver así, porque llegaba y le pegaba un tablazo por atrás, una patada en el cuello, como fuera. Él decía: firmes, bien derechos. Él nos decía: pecho salido, así decía, mirada de águila, decía. Es lo que debemos hacer. ¿Sabe que el águila tiene para poder mirar lejos? Eso es estar erguido, no estar así ya decaído en los últimos días y sabrá Dios si termino. No, dice la Biblia: cuando vean estas cosas, párese recto, levante su cabeza y mire hacia el frente y mire la meta. ¿Por qué? Porque dice: porque vuestra redención está cerca. Hermano, si no se anima usted con lo que el Señor nos ha hablado, yo no sé qué es lo que le puede animar. Yo le animo a que siga adelante y les amamos. Siempre, el tiempo que tuvimos encerrados, siempre estuvimos orando por ustedes. Los primeros 14 días, yo en mi cuarto, mi familia en la sala, Misael también estuvo encerrado en otro cuarto con el fin de no contagiar a los demás. Pero aún así, uno hacía su devocional allá. O cuando yo escuchaba a mi esposa que empezaba con los niños a hacer devocional, yo comenzaba también. Y los dos al mismo tiempo. Los días son difíciles, pero eso me animaba a seguir adelante, poniéndome a meditar que el Señor está cerca y que el Señor es fiel. Algo, si usted está pasando por pruebas, medite en la fidelidad de Dios. Si el Señor fue fiel en el pasado, el Señor será fiel con usted nuevamente en el presente y le ayudará a terminar la carrera. Amén.